Hola a todos. ¿Estás cansado de vivir al día? ¿Quieres aprender a ahorrar pero no sabes por dónde empezar? ¿Te gustaría tener un plan financiero que te permite disfrutar de la vida y al mismo tiempo prepararte para el futuro? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, entonces este video es para ti. Suscríbete al canal para no perderte más videos como estos. Hoy vamos a hablar de la regla 50-30-20, una estrategia de ahorro que puede transformar tus finanzas y llevarte a la libertad financiera. Pero, ¿qué es exactamente la regla 50-30-20? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo puede ayudarte a ahorrar con éxito? Vamos a descubrirlo. La regla 50-30-20 es una fórmula simple para administrar tu dinero. Según esta regla, debes dividir tus ingresos después de impuestos de la siguiente manera. El 50% de tus ingresos que se destinan a las necesidades son aquellos gastos que son esenciales para tu supervivencia y bienestar. Estos incluyen alquiler o hipoteca. Este es el costo de tu vivienda, ya sea que estés pagando renta o estés pagando una hipoteca. Este es un gasto que no puedes evitar. Servicios públicos. Esto incluye cosas como la electricidad, el agua, el gas, el internet y el teléfono. Estos son servicios que necesitas para vivir cómodamente y mantener tu hogar funcionando. Alimentos. Este es el dinero que gastas en comida y bebida. Esto puede incluir tanto los alimentos que compras para cocinar en casa, como la comida que compras cuando sales a comer. Transporte. Esto puede incluir una variedad de cosas, dependiendo de tus circunstancias personales. Puede incluir el costo de un coche, incluyendo pagos del coche, gasolina, seguro y mantenimiento. También puedes incluir el costo del transporte público, como autobuses, trenes o taxis. Estos gastos son considerados necesidades, porque son esenciales para tu vida diaria. Sin ello, te será difícil trabajar, cuidar de tu salud y en general, vivir una vida normal. Por eso, es importante que esos gastos sean la prioridad en tu presupuesto. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Continuamos. El 30% para deseos. Estos son los gastos que haces en cosas que te gustan o disfrutas, pero que no son esenciales para tu supervivencia o bienestar. Aquí te dejo algunos ejemplos. Salir a cenar. Esto puede incluir desde una comida rápida hasta una cena en un restaurante de lujo. También puede incluir cosas como cafés, postres y otros antojos que disfrutas de vez en cuando. Viajes. Esto puede incluir desde unas vacaciones en la playa hasta un viaje al extranjero. Los gastos de viaje pueden incluir cosas como boletos de avión, alojamiento, comidas, actividades turísticas y más. Compras. Esto puede incluir una amplia variedad de cosas, desde ropa y accesorios hasta tecnología y muebles. Básicamente, cualquier cosa que compres porque te gusta o porque quieres tenerla, pero que no necesitas para vivir. Otros gastos discrecionales. Esto puede incluir cosas como membresías de gimnasio, suscripciones a servicios de streaming, libros, música, juegos y cualquier otra cosa en la que elijas gastar tu dinero. Es importante recordar que, aunque estos gastos son deseos y no necesidades, eso no significa que no sean importantes. Parte de tener una vida financiera saludable es permitirte disfrutar de las cosas que te gustan. La clave está en hacerlo de manera responsable y dentro de tus posibilidades. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacerla. Estoy aquí para ayudarte. El 20% para ahorros. Este dinero se destina a tu fondo de emergencia, jubilación, pago de deudas y otros objetivos financieros a largo plazo. Te explico un poco más a detalle. Fondo de emergencia. Este es un fondo que se crea para cubrir gastos inesperados o emergencias. Puede ser cualquier cosa, desde una reparación de coche hasta gastos médicos inesperados. Tener un fondo de emergencia te da tranquilidad, sabiendo que estás preparado para enfrentar cualquier contratiempo financiero. Jubilación. Ahorrar para la jubilación es esencial para asegurar tu futuro financiero. Este dinero puede ser invertido en cuentas de jubilación como un 401k o un IRA, que ofrecen beneficios fiscales para el ahorro a largo plazo. Pago de deudas. Si tienes deudas como préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito o una hipoteca, una parte de tus ahorros puede ir hacia el pago de estas deudas. Reducir tu deuda no solo te libera financieramente, sino que también puedes mejorar tu puntaje de crédito. Otros objetivos financieros a largo plazo. Esto puede incluir cualquier cosa, desde ahorrar para la educación de tus hijos hasta la compra de una casa. Establecer objetivos financieros claros te puede ayudar a mantener la motivación para seguir ahorrando. Recuerda, el ahorro es una parte esencial de la salud financiera. No importa cuánto ganes, siempre es importante reservar una parte de tus ingresos para el ahorro. Con la regla 50-30-20, puedes asegurarte de que estás ahorrando una cantidad adecuada cada mes. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacerla. Estoy aquí para ayudarte. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué esta regla es tan efectiva? Bueno, la belleza de la regla 50-30-20 radica en su simplicidad y flexibilidad. No importa cuánto ganes, siempre puedes aplicar esta regla para mantener tus finanzas
finanzas en orden. Además, la regla 50-30-20 te permite disfrutar de la vida mientras ahorras para el futuro. No se trata de privarte de todo, sino de encontrar un equilibrio entre tus necesidades, deseos y ahorros. Así que, si estás buscando una forma efectiva de administrar tu dinero y desarrollar hábitos financieros sólidos, te animo a que pruebes la regla 50-30-20. Recuerda, el primer paso para ahorrar con éxito es tener un plan, y con la regla 50-30-20 puedes tener un plan que funcione para ti. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. No olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Hasta la próxima.